Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Por aquel tiempo se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. La escena que nos relata el Evangelio de hoy es una escena compleja. Los leprosos eran personas que por su enfermedad y por el temor al contagio, que era muy fuerte en el pueblo de Israel, quedaban absolutamente excluidos de todo tipo de contacto humano. A un leproso no se lo podía tocar. Algunos maestros de la ley incluso recomendaban no pasar siquiera cerca de la sombra de un leproso. A un leproso se le expulsaba de las aldeas, de las ciudades. No se les permitía acercarse a los pozos de agua. Tenían que merodear por los márgenes de las aldeas, por los caminos, recogiendo lo que podían normalmente de la basura para poder alimentarse. Estaban completamente excluidos hasta que la enfermedad los aniquilara o hasta que la enfermedad los soltara, y en ese momento el leproso podía acudir ya sano al templo para presentarse ante los sacerdotes, y de esa manera que ellos certificaran que ya estaba listo para incorporarse nuevamente al tejido social. Hay que decir que la lepra en tiempos de Jesús no es la lepra que se conoce hoy, sino que era una serie de enfermedades muy distintas, de distinta sintomatología, pero que se manifestaba en las erupciones cutáneas, en la caída del pelo, en las úlceras abiertas, cualquier manifestación, cualquier síntoma visible que pudiese ser signo de contagio, era ya considerado lepra, y por tanto provocaba la exclusión, provocaba que este ser humano empezara a sufrir la condena de vivir de manera inhumana. Sin embargo, el texto nos muestra un momento singular en la vida de este leproso y en la vida de Jesús. Dice el texto, cuando Jesús escucha la petición del leproso, Jesús se conmueve profundamente. Un rasgo de Jesús, un rasgo característico de Jesús que despertó la admiración en sus discípulos, fue precisamente esta compasión entrañable. Jesús siente que sus entrañas se retuercen. La compasión de Jesús no es un movimiento de su cabeza, no es una cosa intelectual, es todo él, todo su ser que siente físicamente incluso el dolor del otro. Es una empatía profunda que lo estremece por entero y que lo mueve a la acción, y que lo mueve a una acción tremendamente audaz. El texto continúa diciendo: Jesús se acercó y tocó al leproso, hizo lo que estaba prohibido. La audacia de su compasión fue mayor.
La audacia del amor fue mayor. Tocó al leproso, no solo para sanarlo, sino para darle testimonio de la dignidad que ese enfermo tenía. Y lo envía a la purificación, a certificar su purificación. ¿Por qué Jesús le pide al leproso que no diga nada? Porque esta acción audaz lo pone en entredicho. El leproso no hace caso. También él adquiere una cierta audacia y cuenta, quiere testimoniar lo que Jesús ha hecho. Y Jesús va a tener que pagar ahora el costo de la audacia, de su propia audacia, de la audacia de su propia compasión, pero también de la audacia que brotó del amor y de la gratitud del leproso. Jesús, dice el texto, no puede entrar después de esto a las ciudades, lógico. Ha tocado un leproso, ha quedado impuro. Tiene que vivir en carne propia durante un tiempo esta condena que los leprosos vivían, muchos de ellos, hasta la muerte. Y sin embargo, la gente sale a verlo. La audacia de Jesús, la audacia de la compasión de Jesús es más contagiosa que la plaga, es más contagiosa que la enfermedad. En estos tiempos de cuidados que tenemos que tener, en estos tiempos de pandemia, no nos olvidemos de la audacia de la compasión. Lo que no significa que seamos descuidados, lo que no significa que seamos temerarios, lo que no significa que seamos irresponsables con el cuidado que tenemos que tener unos por otros, pero que no significa tampoco que no estemos dispuestos en dejar que esa compasión de Jesús también nos contagie, toque el fondo de nuestras entrañas y nos mueva a hacer gestos solidarios por tantas personas que están sufriendo ya por tanto tiempo en este año de pandemia que se ha prolongado, en este 2020 que se ha prolongado en estos primeros meses de 2021. Que la audacia del Señor esté tocando nuestro corazón, que la compasión del Señor pueda ayudarnos a nosotros a ser más compasivos, más misericordiosos y más solidarios.